Hablábamos cuando estábamos en campaña presidencial de una frase que fue cogiendo forma cuando yo era alcalde de una ciudad como Santiago de Chile, más o menos del mismo tamaño, 8 millones de habitantes, bajo las normas jurídicas colombianas, con más autonomía administrativa, más capacidad financiera para intentar romper sus problemáticas cruciales, la ciudad de Bogotá. De ahí me echaron una autoridad administrativa porque cambié el modelo del aseo, que de privado lo torné en mixto, público y de recicladores, que eran unas 14.000 familias muy pobres, que en la hora de la madrugada, siempre con sus niños, la señora fundamentalmente, arrastraban los residuos que deja la ciudad para transformarlos de alguna manera, venderlos y de eso vivir. Casi 30.000 niños trabajaban en las horas de la madrugada de Bogotá, y el simple hecho de quitar una parte de un negocio, de un mercado, como dicen los economistas, el de los residuos, de 4 grandes y poderosos empresarios, muy poderosos y ricos, para que esas familias pudieran tener una parte del negocio. Me costó la alcaldía un proceso difícil, una enorme movilización popular, y fíjense que no hay mal que por bien no venga, o al revés, no hay bien que por mal no venga. Eso fue lo que permitió el lanzamiento de un movimiento nacional ligado a este tipo de problemáticas, la de la pobreza, la de la desigualdad social, la de cómo recuperar esa destrucción de lo público que se había generado en estas últimas décadas a lo largo y ancho del planeta, de cómo recuperar la vida por encima de la lógica del capital. Y la frase que le comento fue tomando forma en algo que llamamos la potencia de la vida, la potencia mundial de la vida, que hoy es nuestra consigna, hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Nació de esa ciudad, de esas luchas sociales, de esas arquitecturas económicas que se han construido en los últimos tiempos y que van produciendo una maquinaria de la desigualdad que tritura literalmente miles y miles de seres humanos que no aguantan, que terminan en las adicciones, que terminan en las alcantarillas, literalmente. Nosotros teníamos unas calles que se llenaban de esas personas día y noche, tratando de escapar las problemáticas de la urbe, que supongo con las diferencias al final son más bien semejanzas entre una ciudad y otra. A las ciudades les corresponde una alta responsabilidad hoy, y es la defensa de la vida, es la construcción, a veces en contrario de los gobiernos nacionales, de las nuevas arquitecturas de la vida. Lo orgánico dentro de la ciudad, decía un gran urbanista norteamericano de apellido Lewis, que alcancé a leer por allí, cómo la ciudad va articulándose es a lo orgánico, a lo vital, y no a lo inerte, a la maquinaria, al cemento. Un poco he ahí el arte difícil de transformar un urbanismo hecho para la muerte, que es el del siglo XX, a un urbanismo que tiene que ser construido alrededor de la vida y que se tiene que desarrollar en este siglo, si no, no hay más tiempo. Si el ser humano es primero que la máquina, si la gente está primero que los carros, por ejemplo, si es la velocidad la que impera o es la intensidad de la vida la que impera. Una serie de quiebres en la ruptura clásica de la visión de una ciudad, que es la que permite si la humanidad va a sobrevivir sobre el planeta o no. Son luchas de la vida y por la vida las que van congregando, no solamente en el pensar, no solamente en la teoría, incluso en la lógica de las ciencias, en la economía misma, en la vida cotidiana, una alternativa a lo que hay.
Siempre en el pasado se decía, ¿y qué alternativas hay? Esto es lo que tenemos, así hay que vivir, no hay alternativa. Y resulta que poco a poco, sin que surgiese un gran pensador que lo dijese, la gran teoría, el gran metadiscurso, como llamaban los filósofos posmodernos, sin que surgiera eso, ha ido brotando aquí y allá como respuestas hechas por la misma humanidad, por la misma sociedad, la construcción como un rompecabezas a veces de algo un poco más coherente, que tiene que ver con la construcción de un paradigma hoy diferente al del capital, cuando el capital trae la muerte en su ser. Porque más o menos las luchas del mundo contemporáneo, las tensiones políticas que se están viviendo, los grandes acontecimientos que van marcando la historia de los periodistas, de la prensa, la historia real que quedará y no podremos leer porque otros la leerán más adelante, van marcando unas tensiones tales que se explican porque el conflicto central de la sociedad moderna y de la humanidad del hoy es el conflicto entre la ganancia y la vida. En el fondo es ese. Casi cada cosa que leemos que ha aparecido, supongamos las migraciones, que crecen, lo sabemos, que se vuelven torrentes humanos que salen en las fotos del periódico o las imágenes de la televisión, tienen unas explicaciones que en el fondo, allá, si se analiza, explica una contradicción que tiene que ver con la vida. Es que esos torrentes humanos salen porque no pueden vivir donde están y porque quieren vivir a donde quieren llegar. Y algo se los impide. Unas ametralladoras a veces disparando, un muro, unas cárceles, unos campos de concentración, unas políticas públicas hechas por unos seres humanos que las han hecho para que ellos no pasen, para que no puedan vivir. Unas políticas que se han construido en sus propios discursos, por ejemplo, el de ¿por qué vienen aquí si ellos son de allá, si tienen otro color de piel, si son extraños, si son inmigrantes? Y este territorio no lo hicieron ellos, lo hicimos nosotros. Y se van creando las tensiones, de pronto las guerras, de pronto resulta que ya no son millones, sino decenas de millones y que puede haber el peligro de que sean centenares de millones. Pero entonces, ¿qué está pasando en el planeta? Lo que está pasando en el planeta es que está en cuestión la vida. Que cuando lo miramos desde otra perspectiva, la guerra de Ucrania y Rusia, por un tubo de gas, el que llega a Europa Occidental. ¿Y por qué es tan tensionante ese tubo de gas que desata una guerra entre hermanos que eran pueblos eslavos y quizás, dicen unos, el mismo pueblo y otros, pues diferentes pero muy cercanos? ¿Por qué se matan entre ellos por un tubo de gas? Porque ese tubo de gas alimenta el gran capital europeo occidental. Porque el control sobre ese tubo da un control sobre la riqueza. Porque sin ese tubo el capitalismo de la Europa occidental se detiene y por tanto el nivel de vida de una población que allí habita, sobre todo la de antes, la de piel blanca, la de ojos azules, de pronto estalla una serie de tensiones políticas contra los inmigrantes porque el gas no alcanza para todos, porque la energía no alcanza para todos, porque el agua no alcanza para todos, y los que vienen por el agua resulta que vienen del sur del Sahara y su piel es negra. ¿Y por qué vienen ellos a Europa? ¿Y por qué nuestros equipos de fútbol se llenaron de jóvenes de piel negra si nosotros somos blancos? Dirán por ahí en París. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces hay que defender lo que era de antes. Y resulta que esas tensiones de la política que van llevando formaciones de ultraderecha, los gobiernos de lo que creíamos eran las mejores democracias del mundo, como la sueca, por ejemplo,
que estallan las guerras allí donde estalló la Segunda Guerra Mundial, como si no hubiera dejado consecuencias, como si no hubiera dejado una lección que aprender para la humanidad, allí mismo donde ya habían muerto 20 millones de personas por la invasión nazi, vuelve a estallar otra guerra, donde vuelven a morir los jóvenes de hoy. ¿Y qué le pasa al mundo? ¿Se volvió loco? No, hay un conflicto cada vez más agudo, no entre la clase obrera y burguesa, como decía el socialismo del siglo XIX. No era tan simple así el mundo, no era tan sencillo, tan binario. No es entre simplemente unos odios que aparecieron porque sí, de tipo racial. No, es porque está en cuestión la vida de la humanidad. Y hay que saberlo leer en medio de esos conflictos para entender cuál es el puesto que una América Latina tiene que tener ahora, cuál su posición, cuál la posición de una ciudad latinoamericana, de las tantas y grandes que hay, las grandes ciudades latinoamericanas, cuál la posición de sus ciudadanías en medio de este mundo en donde la vida puede perecer. Es un tiempo interesante. Si pudiéramos ser simples testigos inocuos de él, pero no somos testigos, somos protagonistas, actores centrales de una lucha que tiene que ver con la supervivencia de la especie humana. Y es de estos años, quizás no es exactamente un conflicto de 1 o 4 años, quizás es de 10, de 20, quizás alcanzaría 40 años en los estertores ya de la especie, pero no va mucho más allá. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.